Bueno, llegó el momento de hablarte de mi experiencia de uso con este Galaxy Z Fold 4. En este video quiero hablarte de lo bueno y lo malo, y lo bueno es que en el caso mío, la mayoría de dispositivos que ustedes ven en el canal, yo lo compro. Por eso es que ustedes ven una serie de videos, ya que hay muchos canales de tecnología que solo suben un video porque muchas veces las marcas se lo prestan solo por un día o por algunas horas. Le hacen el video, luego tienen que regresarlo. En mi caso no, en mi caso yo hago una serie de videos, hago prueba de agua, prueba de rendimiento, revisado, y al final hago mi experiencia de uso. Y es de lo que voy a hablarte en este video. Lo primero es que la caja, olvídate, esta caja no sirve. Es una caja con material reciclado, que la verdad es que un teléfono de $1,800 y viene con una caja malísima. Pero ustedes saben que ellos dicen que esto es por el tema del medio ambiente y por eso nos dan una caja pírrica, y también nos dan no traen adaptador para nosotros cargar el teléfono. $1,700 y viene con una caja muy mala, y tampoco te ponen cargador. Este teléfono viene sin un cargador. Si te lo compras, vas a tener que ir por la tienda y vas a tener que gastar por un adaptador de pared nuevo, y lógicamente que venga con certificación de carga rápida. También decidí dejarlo con esta funda. Esta funda la compré directamente en Samsung. Fíjate que tiene también la cuestión de esto es algo que yo se lo coloco. Esta funda no lo trae. Esto es una base magnética, que cuando yo estoy conduciendo, pues uso el teléfono, lo pongo para la navegación y lo pego con una base magnética, y de esta manera me siento más cómodo. ¿Por qué lo tiene? Porque este teléfono ha sido de mi uso. Yo lo he estado usando desde que llegó. He estado usando este y he estado usando el Z Flip 4 para venir aquí y hacerle la experiencia de uso y ser lo más honesto posible. Primero, déjame hablarte rápidamente de esta funda. Y si tú me preguntas a mí, Ale, ¿esta funda vale la pena? Pues yo te diría de que sí. Aparte de que le da una pinta muy buena, le da un plus al teléfono muy bueno, también debo decirte que la funda es de gran calidad y se ve muy bien. Protege el teléfono muy bien. Inclusive, si tú lo pones así a boca abajo, pues esta parte, los filos de aquí de la pantalla se protegen sin ningún problema. Y voy a dejarte un enlace en la descripción donde te recomiendo esta funda original de Samsung. Lógicamente tú compras la que mejor se adapte a tu condición. A mí me gustó esta, color verde oscuro, para que más o menos, ¿verdad?, combine un poco con el teléfono. Así que no quería dejar pasar esta experiencia de uso sin hablarte de la funda original de Samsung, y por eso es que a mí me gusta mi canal, porque yo me gusta subir las cosas así con lujo de detalle. Ok, voy a entrar en materia de una vez y voy a hablarte de este tema, el problema por el cual muchos tienen miedo de comprarse este teléfono. Hay muchos usuarios allá afuera que les gusta el teléfono, pero sienten temor en probarlo o en invertir, ya que hay muchos youtubers allá afuera que están hablando de que esto es malo, de que el flash se puede dañar, de que la pantalla se puede dañar. Para esos usuarios, para esos youtubers que dicen eso, yo veo que ellos no hablan de que Samsung cuenta con una garantía muy buena. Samsung tiene, ¿verdad?, en caso de que el teléfono te guste mucho y tú quieras comprarlo y tú sientas ese temor de que el teléfono se pueda romper, pues Samsung te cobra una garantía adicional que cuesta unos $10 mensuales, y esto te cubre el teléfono en su totalidad. Es decir, que si la pantalla se quiebra o se rompe, tú simplemente hablas con Samsung y Samsung te manda un reemplazo de una vez. Y créanme que la garantía de Samsung funciona. Cabe mencionar algo importante, que este video no ha sido patrocinado por Samsung. Yo no he hablado nunca con Samsung en cuanto a patrocinar sus productos. Este teléfono lo compré yo, pero quiero resaltar esto porque sé que hay muchos usuarios que sienten el temor de que la parte flash se queme o que con el tiempo esto de aquí se pueda romper. Pues si tú tienes ese temor y te puedes permitir pagar $1,700 por este teléfono, pues yo creo que
que tú pagues $200 por un año o 2 años en garantía, pues esto no te va a hacer daño, ¿verdad? Si pagas $1,700 más los impuestos, pues creo que tú pagar $200 por garantía no te va a hacer, ¿verdad?, gran cosa. Esa es mi opinión. Y eso es en caso de que tú tengas ese temor de que se pueda romper en esta parte de aquí. Ahora te hablo basado en mi experiencia, porque este video se trata de eso, de mi experiencia de uso, de mi experiencia como usuario final. Hay una cosa que no me gusta de la pantalla, no el que se doble. Eso a mí no me molesta de que se doble. Lo que sí me molesta es que las huellas se marcan muchísimo. Tú la limpias y sí se siente, chicos, que las huellas se marcan. No sé, me gustaría a mí que en el futuro Samsung implemente otro tipo de tecnología porque se marcan mucho. Y no es algo tampoco tan grave porque una vez que tú, ¿verdad?, desbloqueas el teléfono, pones el brillo a tope, pues tú vas a sentir que la pantalla, ¿verdad?, ni se le ven las huellas. O se notan las huellas, pero se nota muy poco. Fíjate, una vez que tú lo desbloqueas, la pantalla se ve muy bien. Y no es para menos porque esto es una pantallota de 7.6 pulgadas. Es una cosa inmensa y viene con unas características muy brutales que de hecho yo hice un video reseña aparte, donde allí muestro todo, muestro la prueba de agua, muestro las características de la pantalla, muestro prueba de rendimiento, y ese enlace de ese video te lo voy a dejar aquí en la descripción por si quieres saber un poco más de este teléfono, o por si eres nuevo en el canal, pues te invito a que pases por la descripción. Allí te dejo una prueba de agua donde lo sumergí debajo del agua por varios minutos y está perfecto. También voy a dejarte, ¿verdad?, el enlace donde le hice una reseña a profundidad. Ahora sigo con el tema de la pantalla. Si tú me preguntas, Alex, ¿te molesta la raya? La raya en el centro se nota. Pues te digo de que sí se nota. Se nota cuando la pantalla está así bloqueada y está en negro, pues lógicamente vas a notar la raya. Cuando está así abierta, pues también la vas a notar. Pero una vez que tú estás consumiendo contenido multimedia, ya sea viendo película en Netflix, viendo, ¿verdad?, videos, pues tú vas a ver de que esa raya se nota muy poco. E inclusive cuando tú estás jugando videojuegos, hay muchos videojuegos que tú la raya ni la notas. Que de hecho, fíjate esas imágenes que te estoy pasando donde hice un gameplay, y la verdad es que en cuanto a videojuegos me encantó. Me sentí muy bien después que duré varias horas jugando con el teléfono. Me fui adaptando a este tamaño de pantalla y la verdad es que en videojuego es una maravilla, y no es para menos porque viene con lo último en tecnología en cuanto a la pantalla. De hecho, viene con una tasa de actualización de hasta 120 Hz, y ustedes saben que hay juegos que permiten que tú lo juegues hasta en 90 Hz, en el caso de Fortnite. Pero no me gusta que la cámara frontal, porque tiene dos cámaras frontales, tiene una cámara aquí cuando tú abres el teléfono y tiene otra cámara frontal cuando tú cierras el teléfono aquí en la parte de enfrente. Y esto lo digo para los usuarios que quizás no vieron el revisado que yo hice. Esta cámara, cuando tú tienes el teléfono así, esta cámara sí es aceptable. No es la mejor cámara, pero resuelve. Pero si tú abres el teléfono así y decides grabar, ¿verdad?, hacerte una selfie o hacer un video con esta cámara, no te lo recomiendo. No lo hagas porque es una cámara horrible. Y de hecho, voy a dar punto negativo. ¿Por qué? Porque si tú programas el desbloqueo facial con la cámara frontal, falla mucho. Eso, cuando tú quieres usar el desbloqueo facial con esta cámara con pantalla abierta, el desbloqueo facial falla mucho, y esto te lo digo basado en mi experiencia. Siento que a Samsung le faltó algo, y no solo me pasó con este, me pasa también con el Z Flip 4, que el desbloqueo facial tienes que estar en condiciones con mucha luz y tienes que estar fijándote. La demás tecnología de seguridad, como la huella digital física, el patrón o un pin, esas herramientas de seguridad pues trabajan a tope, trabajan sin problemas, pero siento que no es tan preciso cuando yo uso el desbloqueo facial y tiende a fallarme
en muchas ocasiones. Y cuando digo en muchas ocasiones es porque así es, que llega un punto que yo tengo que usar la huella digital. Lo bueno es que la huella digital tú puedes programar varios dedos. Puedes hacer con puedes hacer con el índice, el mayor, con el dedo que tú quieras. Tú vas a poder desbloquear el teléfono y esto sí funciona bien. Ahorita sale un teórico, preséntate, pero eso fue que tú no lo configuraste bien, no hiciste tu desbloqueo facial bien. Créanme que yo lo hice varias veces, lo hice con mucha iluminación, lo hice, mi desbloqueo facial lo probé de diferentes maneras a ver si fui yo que cuando lo programé por primera vez para que se desbloquee con mi cara, pues quizá yo cometí un error o hice algo mal. Lo hice varias veces y el problema persiste, tanto en el Z Fold 4 como en el Z Flip 4. Lo digo porque los dos teléfonos yo los tengo y lo he probado los dos, y en este canal decimos las cosas como son. Por eso yo compro mis teléfonos, porque a mí me gusta decir las cosas como son, y eso está fallando. No sé si algún otro youtuber se ha pronunciado en cuanto a este problema. Si es así, pues déjenme un comentario aquí en la caja de comentarios para yo saber de que algún otro youtuber serio también está reportando que hay algunos fallos con el desbloqueo facial. Otra cosa que cabe destacar de este teléfono, y ya lo mencioné hace un rato, que fue la certificación a prueba de agua. Brutal. Samsung se caracteriza por hacer buenos teléfonos con certificación a prueba de agua, y esta no es la excepción. Le hicimos triple prueba de agua. Le hice una prueba de agua cuando le hice el revisado, le hice después una prueba de agua por separado, y luego lo hizo mi hijo otra prueba de agua donde lo sumergimos así abierto, con pantalla abierta, le metimos agua por todos lados y ahí no hubo ningún problema. El teléfono siguió trabajando sin mayor problema. Míralo ahí donde está. Así que en cuanto a la certificación a prueba de agua, quiero dejar eso cerrado, ese caso, porque está brutal. Las cámaras de atrás no son lo mejor. Siento que cuando hacemos zoom, tanto en fotos como en videos, ustedes saben que el zoom varía en las dos versiones, tanto para fotografía como para videos. El zoom es diferente. En cuanto a foto e imagen, tú tienes un zoom, ¿verdad? Con más rango, puedes alcanzar más rango, y cuando estás en video tienes menos rango. Siento que la calidad cuando hacemos zoom a algo, pues es muy mala. A mí no me gustó. Y tú vas a decir, coño, Ale, pero te están dando una pantalla abatible. Pero es que no es un teléfono barato, chicos. Estamos pagando casi $2,000. Si sumamos los impuestos o si tú le pones garantía, ese teléfono fácilmente se te mete a $2,000. Y a mí me gustaría que viniese con las cámaras del S22 Ultra, que es una cámara brutal. Así sí, porque el precio lo aguanta, chicos. $1,700 es mucho dinero. No es un teléfono barato. Y siento que en las cámaras le falta calidad. Pero llegamos a la parte donde voy a darte ya mi veredicto final y voy a hablarte ya de lo que yo pienso en cuanto a mi experiencia de uso y como usuario final. La batería, no quiero irme sin hablarte de la autonomía de batería. Y es que la batería aguanta un día completo, siempre y cuando tú solo uses multimedia, ya sea escuchar música, de chatear con tus amigos, navegar en redes sociales, ver uno que otro video en YouTube. Ahí te aguantaría un día perfecto, sin problema. Pero si tú le metes caña usando la navegación GPS, que de hecho lo he probado con la navegación, si te pones a jugar, pues lógicamente tendrías que cargar la batería por lo menos 2 veces en un día, porque es una pantalla con una resolución brutal, y más cuando lo tienes así, pues lógicamente el consumo de batería es mayor. También si le tienes el brillo, si subes el brillo a tope, pues también el consumo de batería varía. Por eso siempre, el consumo de batería siempre va a depender de cada usuario. Pero basado en mi experiencia, y también el tema de la temperatura es algo importante para los países calientes. Muchos teléfonos, cuando tú estás usando la navegación y lo pones en el vídeo de tu carro, muchos teléfonos tienden a calentarse y entrar en protección. Pues en este caso no me pasó. Yo lo he estado usando para eso, y este teléfono en ningún momento entró en protección de que por tema de sobrecalentamiento. Estoy basado en mi experiencia, basado en condiciones de manejar un auto con su aire acondicionado normal,
pues no se calentó. Cuando le metemos caña con videojuegos por una jornada de 2 o 3 horas, pues se calienta lo normal. No es algo que tú digas, wow, este teléfono está demasiado caliente, déjame apagarlo porque va a explotar. No, se calienta lo normal, y en ese sentido, en cuanto a la autonomía de batería y en cuanto al rendimiento, también le doy puntuación buena. Yo duré unos 2 meses con este teléfono. No sé qué va a pasar después. No sé si la batería con el tiempo se degrade y empiece a fallarte. Eso yo no lo sé. Y digo no lo sé porque este teléfono, este va a ser el último video que ustedes van a ver de él. Yo no me voy a quedar con él. Preferí quedarme con el Z Flip 4, que de hecho lo dije en el otro video. Si tú me pones a elegir entre estos dos, entre este y el Z Flip 4, yo elijo el Z Flip 4 por algunas razones mías personales. No es que este teléfono es malo, esto también es una tremenda máquina, pero el tema del tamaño, para mí, en este caso, no me cae bien porque yo uso 2 teléfonos. Yo uso el iPhone y uso este. Y el iPhone de por sí es grandote. Mira, el iPhone es muy grande y a la hora de yo metérmelo en el bolsillo, pues eso me complica. Sin embargo, el Galaxy Z Flip 4 pues tiene la verdad, cuando tú lo doblas, pues lógicamente es más pequeño y me siento más cómodo. Esto es algo y es una razón personal mía. También siento que el Z Flip 4 se adapta mejor a mis condiciones. Y esto es mío de manera personal. Yo no estoy diciendo aquí que el Z Flip 4 es mejor, sino que el Z Flip 4 se adapta a mi situación y yo me siento más cómodo. Lógicamente, en la comparativa lo dije que este destroza el Z Flip 4 porque este viene con más características, a pesar de que vienen con muchas tecnologías similares. Vienen con el mismo procesador, vienen con la misma RAM, vienen con la misma GPU. Es decir, que tienen características similares, pero este viene con más prestaciones y lógicamente por eso en la comparativa gana. De hecho, tiene mejor audio. Ahí lo dije también cuando hice la comparativa y ese enlace voy a dejártelo aquí en la descripción. Conclusión por parte mía, final, no me voy a quedar con él, lo voy a revender, me voy a quedar con el Z Flip 4. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compra o no lo compra. Espero que esta experiencia de uso te sirva de algo. Si es así, déjame un comentario aquí en la caja de comentarios. Te lo voy a agradecer mucho y te veo en la próxima entrega. Bye bye.